Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde la Casa de América, en el centro de Madrid. Este es el foro de asuntos iberoamericanos más conocido de España. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata del corresponsal del periódico The New York Times, Rafael Minder. Rafael, bienvenido a Club de Prensa. Muchas gracias. Lo hemos invitado para hablar sobre lo que está pasando en Cataluña desde hace ya varios meses y sobre lo que va a ocurrir este jueves, que van a ser unas elecciones regionales, unas elecciones autonómicas. Y al hilo de esto vamos a hablar de su libro, que acaba de aparecer en inglés, se titula The Struggle for Catalonia, es decir, la lucha por Cataluña, y debajo el subtítulo es Rebel Politics in Spain, es decir, política rebelde en España. Decíamos que usted es el corresponsal del diario The New York Times, ha escrito muchos artículos sobre el tema, y la primera pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Dentro de 48 horas se van a abrir las urnas en Cataluña, van a empezar las votaciones en Cataluña y al final de la jornada sabremos qué ocurrió. Lo que se va a elegir ahí son todas las personas que van a ocupar los escaños del Parlamento, es decir, del Poder Legislativo en Cataluña, que a su vez podrán elegir al presidente de la Generalitat, es decir, al presidente del gobierno regional. Lo que ha pasado en los últimos tiempos es que el pasado 1 de octubre hubo un referendo independentista en Cataluña convocado por la Generalitat, las autoridades catalanas, y por su presidente Carles Puigdemont. El Tribunal Constitucional Español consideraba que ese referendo era ilegal, que iba contra la Constitución. El gobierno central, encabezado por el presidente del gobierno conservador, Mariano Rajoy, tampoco reconocía lo que se iba a definir en ese referendo, y hubo muchísimas quejas contra la legalidad del referendo. Pero hubo choques entre la policía española y muchos manifestantes que querían votar en Cataluña, y después de esta crisis, el gobierno central de España, haciendo uso de un artículo de la Constitución, el 155, asumió una serie de competencias del gobierno catalán. En este momento hay varios ministros del gobierno regional catalán, o consellers, como se dice en catalán, que están en prisión, y el señor Puigdemont, el que era presidente de la Generalitat, está en Bélgica. Aquí la pregunta es, ¿quién va a ganar estas elecciones regionales? Porque hay varios partidos, pero en las encuestas, para simplificar un poco, entre los que aparecen de primeros está un partido de centro-derecha que apoya al Partido Popular, al gobierno central español, que se llama Ciudadanos, cuya candidata es Inés Arrimadas. ¿Qué va a pasar en estas elecciones dentro de 48 horas en Cataluña? Bueno, sin bola de cristal no puedo contestar, y yo me temo que tampoco a lo mejor vamos a saber mucho más el día siguiente. Eso también es una posibilidad muy real. ¿Por qué? Porque, como bien lo ha explicado, hay varios candidatos, varios partidos, y los sondeos de momento no nos dan una imagen muy clara, más bien turbia, de lo que podría salir el jueves. Entonces, a lo mejor tenemos algo bastante parecido a lo que ocurrió aquí mismo en España a nivel nacional hace 2 años, en diciembre de 2015, es decir, una victoria pero sin mayoría, y eso supone luego un largo periodo, o no tan largo, de negociaciones para tener un gobierno de coalición. Y en las circunstancias actuales de Cataluña, después de meses de conflicto muy intenso, hacer una coalición es un tema muy complicado. Entonces, es una posibilidad real, y me temo que si no tenemos un resultado claro donde podemos decir este bando ha ganado, tiene mayoría, pues entramos otra fase complicada de política catalana, a lo mejor sin salida obvia. Es decir, que habrá aparentemente un empate entre los partidos independentistas y los partidos no independentistas, dentro de los cuales está Ciudadanos, dentro de los cuales está el Partido Popular, que en Cataluña tiene una presencia más bien pequeña, el Partido Socialista de Cataluña. Esos son los partidos que van a estar con la idea de mantener a Cataluña dentro de España. Debe haber, en su opinión, entonces, más o menos un empate, y va a ser muy difícil armar una coalición. Más bien no es mi opinión, es lo que nos dicen los sondeos, sí, las encuestas. Entonces, de momento es lo único que tengo, y me he leído encuestas y todas más o menos coinciden. Unas dan una pequeña ventaja, por ejemplo, a Ciudadanos, pero nada significante, y ya sabemos que con las encuestas hay que
que ir con mucho cuidado, sea en España o en otro país. Entonces, noto solamente que esa gran división, al final es un conflicto dentro de Cataluña, no solamente dentro de Cataluña, pero obviamente Cataluña contra España es un poco la presentación fácil, pero no nos olvidamos del gran conflicto dentro de Cataluña y me temo o supongo que los resultados van a ser un poco el espejo de este conflicto, una sociedad bien dividida, donde hace 2 años ganó el separatismo, los independentistas ganaron una mayoría de escaños, pero sin mayoría de votantes. Votos ciudadanos. Se quedaron en el 48%. Entonces, no sé si en 2 años ha cambiado tanto el panorama catalán. Ya hace casi 3 meses el Parlamento de Cataluña, el Parlament y Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, convocaron ese referendo independentista. ¿Se equivocaron al hacerlo? ¿Se les fue la mano o usted cree que estaban en todo su derecho? No, en todo su derecho, por supuesto que no, porque lo convocaron utilizando sus leyes catalanas, que como suele pasar en los países, son leyes regionales. Entonces, se puede entender que una región tiene sus leyes, pero que hay un orden y que las nacionales, las estatales, normalmente superan las regionales. Y luego, a partir de eso, siguieron por el mismo camino sin tener el acuerdo ni del gobierno central ni de las Cortes, del Tribunal Constitucional, que dijo inmediatamente que había que suspender el referéndum. Pero a partir de eso lo hicieron y luego salió lo que salió, que fue realmente un día muy complicado a nivel práctico. Sabemos, hemos visto las imágenes de cómo ocurrió ese día con una intervención policial a partir de la mañana que llegó a ser bastante dura y luego salió un resultado que no nos da realmente una idea de qué quieren los votantes, porque los que se fueron a votar eran separatistas. Es decir, salió una mayoría abrumadora de los que se fueron a votar, pero la mayoría de la gente hizo lo que le había pedido el gobierno de Mariano Rajoy, es decir, quedarse en casa, ignorar un referéndum ilegal y pasar un domingo muy lejos de las urnas. Claro. Ha habido críticas y elogios también, pero ha habido críticas al señor Puigdemont y a los independentistas catalanes porque hay quienes dicen que le mintieron a la población en Cataluña, que era realmente una utopía pretender que les permitieran hacer un referéndum independentista, declarar la independencia como se supone que lo pensaban hacer a los pocos días y crear un Estado. Dicen que el señor Puigdemont mintió cuando mencionaba que las empresas en Cataluña no se iban a ir de esa zona de España. Hay que recordar que Cataluña, que es una comunidad autónoma, una de las 17 comunidades autónomas, pues significa para el Producto Interno Bruto de España casi el 20%. Es una zona muy próspera con 7,5 millones de habitantes y con un turismo boyante. Barcelona, que es la capital de Cataluña, es una de las ciudades más turísticas del mundo. Pero vuelvo a la pregunta, decían que Puigdemont aquí se equivocó al decir que las empresas no se iban a ir y resulta que varias empresas, se habla de 3.000, han dejado por lo menos su domicilio social y se han ido a otras regiones de España. Y decían también que Puigdemont se equivocó al mencionar que con seguridad la Unión Europea tenía que recibir a una supuesta Cataluña independiente. Y la verdad es que los dirigentes de la Unión Europea dijeron que ellos no aceptarían de ninguna manera a esa Cataluña. ¿Les mintió Puigdemont a los electores? Bueno, yo creo que son dos palabras distintas. Se equivocó o mintió son cosas muy distintas. Ningún político está al mando de las empresas, bueno, aparte de las estatales, obviamente, pero de las empresas privadas. Entonces, hay deseos y luego hay realidades. Yo me imagino que el señor Puigdemont no tenía la idea de que se iban a ir todas esas empresas, pero no es decisión propia. Entonces, él puede emitir el deseo o tener la visión de que no va a ocurrir algo, pero al final no, yo no puedo decir que fue una mentira porque no son sus decisiones, pero sí que se equivocó por completo. Pero también yo creo que las circunstancias cambian, es decir, una salida o un referéndum pactado es una cosa
que puede llegar a dar temor a las empresas. Ocurrió en Escocia, por ejemplo, se fueron varias empresas o dijeron que se iban a ir si sale el no a quedarse dentro del Reino Unido, pero es otra cosa las circunstancias de un paso unilateral como fue lo del referéndum catalán. En este momento se asustaron muchas empresas y pasa lo mismo con el tema de Europa. Es decir, yo creo que se equivocó por completo el señor Puigdemont pensando que Europa iba a emocionarse por el tema catalán. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ocurrir eso? Yo creo que es una lectura muy equivocada de lo que es la Unión Europea. La unión que ha hecho Europa es una unión de estados. Esos estados, a partir del Tratado de Roma, que lleva más de 50 años, tienen sus intereses y no mucho más. No es una unión de regiones, es una unión de estados. Ni de pueblos. Entonces, toda la construcción depende de la armonía de los estados y depende también de que un estado no empieza a vetar a los demás. España tiene un papel muy importante en una unión de 28, es uno de los países más importantes y entonces ningún otro país está interesado en tener un socio cabreado dentro del club. ¿Para qué? Es más, muchos de los socios tienen sus propios temores a separatismo regional, pienso en países como Bélgica o Italia, y ahora incluido, podríamos hablar de Francia, después de lo que hemos visto en Córcega hace muy poco. Entonces, calentar el tema separatista en España para luego quedarse con un tema serio en su propio país, encontrarse en la misma postura, no interesa a nadie. Entonces, yo nunca he entendido la lectura que hacía el separatismo catalán de este gran apoyo que iba a llegar desde las instituciones. Yo creo que desde la gente, desde los pueblos, a lo mejor hubo alguna simpatía para lo que estaban haciendo los catalanes, pero desde las instituciones, desde los políticos, desde los jefes de Estado, ninguna. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América de Madrid, la capital española, con el corresponsal del periódico The New York Times, Rafael Minder. Rafael, en esta disputa, porque en cierto modo lo es, en este tira y afloja entre el gobierno catalán, entre la Generalitat cuando estaba presidido por Carles Puigdemont, por una parte, y por otra Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, pues Rajoy asumió, con el apoyo del Poder Legislativo, aquí del Senado en Madrid, asumió algunas competencias del gobierno catalán. Los dirigentes catalanes dicen que aquí ha habido una actitud muy hostil de parte de Rajoy y además dicen que ha actuado como en la época del franquismo. Recordemos que aquí en España hubo una dictadura después de la Guerra Civil de 1936 a 1939. Hubo la dictadura muy dura de Francisco Franco, quien murió en la cama el 20 de noviembre de 1975, casi 40 años después. Cuando Franco fue dictador, prohibía que los catalanes hablaran catalán, únicamente lo hacían prácticamente en el estadio del Fútbol Club Barcelona, de donde viene ese famoso eslogan del Barça, del Barça es más que un club, era como el sitio de la casa de los catalanes. Y ha habido periodos de la historia de España donde ha habido mucha opresión contra los nacionalismos, contra los catalanes en Cataluña, por supuesto, contra los vascos en el País Vasco. ¿Esta manera de actuar de Rajoy fue una manera franquista, como la pintan algunos, o no? No, yo creo que no. Yo creo que no ayuda nada a hacer comparaciones con épocas de la historia que no tienen nada que ver. A ver, el franquismo fue un sistema de represión que tuvo una presencia muy fuerte en Cataluña, pero en todo el territorio español. Y gente por otras ideas, no solamente políticas, por ser homosexual o por pintar cosas que no gustan a la gente católica, gente se ha encontrado en situaciones muy complicadas en esos 40 años de franquismo y eso no podemos compararlo de ninguna manera y me parece que es peligroso, incluido comparar cosas que no tienen nada que ver. Como lo ha recordado, el franquismo llegó después de 3 años de guerra civil, de un horror
sin precedente que dejó este país no solamente dividido, pero destruido. El separatismo catalán llega en un momento realmente distinto, donde Cataluña, igual que España, es un país que ha cambiado del todo desde el 75, desde la muerte de Franco, pero también desde el 86, desde su entrada en la Unión Europea. La Barcelona de hoy no es tampoco la Barcelona de finales de los años 70. Entonces, es un tema más de cómo compartir la prosperidad y no cómo sobrevivir a la pobreza absoluta que fue lo de la salida de una guerra civil en el 39. Y yo diría también los instrumentos que se utilizan son distintos, es decir, el artículo 155 está dentro del marco legal español, dentro de la Constitución, y el hecho de que no se ha utilizado es muy llamativo, es un hecho importante. Utilizar el 155 no es una cosa que un jefe de gobierno tendría que pensar que se puede utilizar cualquier día porque no le gusta un tema en Galicia o en Andalucía o lo que sea. Pero dicho eso, ha pasado por el Senado y ha tenido obviamente el apoyo de los principales partidos, con la excepción de Podemos, a nivel nacional. Es decir, hay un consenso amplio detrás de Mariano Rajoy. No es un acto de alguien que ha dicho, yo como jefe de Estado me tomo el derecho de hacer eso. Luego, en su aplicación, de momento, realmente, eso hay que decirlo, la parte que se pensaba de que eso iba a llegar a un momento, otro momento de crispación intensa en Cataluña, no ha ocurrido por el mero hecho de que la llegada del 155 ha venido acompañada de esta convocatoria de nuevas elecciones lo antes posible. Por eso estamos ahora a punto de votar en una fecha muy rara, justo antes de Navidad, en Cataluña. La idea de Mariano Rajoy era, bueno, vamos a actuar de manera fuerte, pero de manera breve, a ver si sale su pensamiento. Depende mucho de lo que ponen los catalanes en las urnas este jueves. Este asunto de Cataluña llama mucho la atención y causa curiosidad, no solamente en América Latina, sino en toda Europa. La Unión Europea está pendiente de lo que pase aquí porque hay otras regiones de Europa que quieren la independencia, como los corsos o como algunos bretones en Francia o como los escoceses dentro de la Gran Bretaña, dentro del Reino Unido. Y es verdad que la última molestia de los catalanes con respecto al gobierno central de Madrid tiene que ver con que por casi un 70% de los votos o un poco más, ellos aprobaron un estatuto nuevo en el año 2006, es decir, un conjunto de leyes que les permitían cobrar más impuestos, tener mayor autonomía tributaria, y el Tribunal Constitucional Español echó para atrás gran parte de lo que habían aprobado ellos por voto popular los catalanes. Es verdad también que los catalanes y en Cataluña gozan de un gran nivel de autonomía, como decíamos, con su propio parlamento, con su propia policía, con medios de comunicación propios, canales de televisión y emisoras de radio. José Ortega y Gasset, y aquí voy a una frase que cita usted mucho en su libro, el filósofo español que nació y vivió a 500 metros de donde estamos, en la esquina de la calle de la Puerta de Alcalá, del Parque del Retiro, en la calle Alfonso XII de esta ciudad, decía que el problema de Cataluña simplemente había que sobrellevarlo, que eso no tenía solución. Hace algunas semanas el centro de pensamiento, uno de los más importantes de España, el think tank, como se dice en inglés, el Real Instituto Elcano, publicó un ensayo diciendo que ese problema no tiene solución, que hay que sobrellevarlo. Prácticamente copiaba lo que decía Ortega y Gasset. ¿Cree usted que eso es lo que va a pasar aquí, que es un problema que hay que sobrellevar? No, yo creo que sí y no. Es decir, hay un problema, pero hay un momento cuando se puede actuar, por lo menos, para evitar dejar que el problema se convierta en algo que ya no tiene solución. Eso es un poco el bucle que hay que resolver. Entonces, yo veo que se ha perdido en varias ocasiones las oportunidades de por lo menos dejar el problema en lo que tenía de problema. Es decir, Cataluña siempre ha tenido
separatismo. Siempre ha tenido gente que quería la independencia. En ciertos momentos eso se ha ido de la mano y en parte, incluido la guerra civil, es un producto del descontrol que ocurrió con el tema catalán. Luego, a la salida del franquismo, se consiguió en Cataluña, en el resto de España, un sistema donde realmente lo que se ha hecho es un país descentralizado, pero sin una estructura federal. No estamos aquí ni en Alemania ni en Estados Unidos. Y eso, de cierto modo, es una cierta chapuza, yo diría, donde cada uno ha, en un momento dado, intentado tener más de lo que tenía o dar menos. Y entonces, en los poderes que ha citado, algunos de ellos llegan mucho más tarde. Por ejemplo, la policía es un resultado de un acuerdo político que ocurrió en el 96 para permitir la entrada en la Moncloa, en la sede del gobierno de España, de Aznar. Exactamente. ¿Y qué pasó en este momento? Pasó lo que puede pasar otra vez este jueves. Ganó Aznar, pero sin mayoría. Y él tuvo que buscar apoyos. ¿Y que encontró? Encontró ahí a unos catalanes conservadores, nacionalistas. A Jordi Pujol. Exactamente, con ganas de más poder, pero con ninguna pretensión a tener independencia. Y se hizo un acuerdo donde se consiguió más poderes y así ha funcionado bastante bien. Es decir, eso es la manera en el espíritu Ortega y Gasset de hacerlo. Es decir, en momentos dados yo te ofrezco algo más y en otros a lo mejor tú me das algo. Pero hoy estamos en un momento, yo creo, más serio realmente, donde va a ser difícil volver a este sistema de trueque, casi político. De pactismo. De pactismo, eso. ¿Por qué? Porque se ha calentado tanto el tema y hay momentos donde los políticos, yo creo, pierden un poco el sentido de la negociación. El referéndum es uno de esos momentos. Llegamos a un referéndum con dos dirigentes en un conflicto diciendo cosas que son ambas imposibles o poco probables. Señor Rajoy nos dijo, no iba a ocurrir nada, ningún referéndum, ni una urna. Poco complicado hacerlo en la práctica cuando vemos que el territorio catalán es bastante grande y que si realmente hay deseo de votar va a ser complicado pararlo del todo. Y por otro lado teníamos al señor Puigdemont diciendo se va a votar en condiciones normales. Bastante complicado también. Entonces son promesas donde ya no hay espacio para la negociación. No se pueden cumplir las dos. No se puede tener cero referéndum y un referéndum perfectamente normal. Entonces, eso es lo que he notado. Y ahora, a ver, a lo mejor a partir del jueves, con otro resultado, podemos volver a un sentido común que dice que el arte de hacer política es saber negociar. Cuando usted dice que aquí en España existe un Estado descentralizado, pero que esto no es lo mismo que Alemania ni que Estados Unidos y que en cierto modo es una chapuza, pero en países suramericanos en algunos se diría una chambonada, una torpeza. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que falta en España para ser como Alemania en ese sentido o para ser como Estados Unidos? Bueno, lo que falta es que primero la Constitución que se aprobó aquí en el 78 no dejó claro el aspecto división de poderes territoriales. Eso empieza a hacerse después. Se tendría que hacer en el momento de escribir la Constitución. A partir del 81 se hace aquí un sistema donde se reparten territorios y se inventan territorios casi, porque llegamos a 17 regiones, algunas de ellas con pretensiones antiguas y muy acertadas a ser reconocidas, como Cataluña o Galicia o País Vasco, y otras que realmente en este momento no pretendían tener su propia región, o a lo mejor no lo tenían tan claro. No. Entonces, se hace ese sistema y poco a poco se añade a ese sistema. Yo creo que la Constitución tenía
o que dejar España sin divisiones, sin federalismo, es decir, este país, igual que Francia, vamos a tener regiones, pero realmente esas regiones tienen muy pocos poderes, la educación es nacional, punto, o decidir desde el principio, no, el modelo va a ser un modelo federalista donde vamos a tener una buena estructura y decidimos ya qué ponemos en cada sitio. Luego, por ejemplo, el Senado es otro tema. El Senado podría ser una cámara tipo alemana o tipo americana, donde las regiones realmente tienen su peso, pero no es eso, es una cosa rara donde van en listas ya muy pactadas, políticos, muchos de ellos que son políticos que ya han hecho otras cosas. Es decir, el Senado no cumple, en mi opinión, con lo que podría ser o tendría que ser en un Estado federal, un contrapeso representando justamente a las partes del territorio nacional. Es otro ejemplo. Y luego se tomó unas decisiones muy importantes a la hora de decidir qué poderes vamos a dar a esas regiones. Y aquí había todas las posibilidades. Y se eligió hacer un sistema donde los poderes más importantes son educativos y sanidad en particular. Luego hay otros, pero vamos con eso. Pero la parte educación y cultura conlleva, en mi opinión, dar mucho poder sobre cómo se desarrolla el pensamiento de un lugar. Entonces, eso fue una elección. Y no estoy juzgando si fue buena o no, pero hay que asumir las consecuencias de ella. Entonces, todas las quejas que nos llegan ahora desde Madrid, desde ciudadanos que se ha manipulado la educación, digo, la educación es manipulación en general. Se educa en casa, se educa en la escuela, de cierto modo, como uno quiere que sus hijos piensan. Y en general es como de la misma manera que los padres o que los profesores. Yo, por ejemplo, yo estuve en la escuela en Inglaterra, aprendí que Napoleón era un dictador loco, que había que parar a todas cosas. Por suerte llegaron dos grandes personajes, que fueron Wellington y Nelson, y pararon la locura. En Waterloo y en Trafalgar. Eso, y luego yo me fui a París y descubrí que el loco estaba enterrado en Les Invalides con todos sus honores, y que realmente es el gran héroe de Francia, y yo no podía entenderlo. Yo dije, a ver, es un dictador. De su época es el Código Civil que tenemos en la mayor parte de la legislación. Pero digo, la educación, la manera de aprender a los niños quién es Napoleón, puede cambiar un personaje de genio a loco peligroso de manera muy fácil. Y eso lo hacen todos los sistemas. Entonces, no nos sorprendemos a la hora de juzgar cómo es el tema catalán, que obviamente hay una parte de la población catalana, la más joven, que ha nacido en un sistema, en un entorno distinto. Muchos catalanes son hijos de inmigrantes de otras partes de España. Sus abuelos o sus padres tenían un vínculo muy fuerte con las regiones donde habían nacido. Obviamente, la nueva generación vive su catalanidad de otra manera. Es mucho más suya y se relaciona mucho más con lo que ha aprendido en sus escuelas. Es obvio. Me sorprende que hay sorpresa sobre las consecuencias de dar la educación y ponerla a nivel regional. Eso cambia la mentalidad de un sitio. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid con Rafael Minder, el corresponsal del periódico The New York Times. Rafael, hablábamos al principio de este libro que publicó usted este año, The Struggle for Catalonia, la lucha por Cataluña. ¿Por qué escribió este libro? Bueno, realmente fue un encargo de una editorial inglesa, y yo creo que ellos tenían interés a raíz del referéndum en Escocia y querían saber un poco cómo está el tema o la identidad separatista en otras partes de Europa. Y entonces en 2015 me contactaron, habían leído unas cosas que había escrito con un interés.
Y en este momento yo les dije, a ver, sería más lógico hacer un libro sobre España, porque está pasando mucho en España y podemos dedicar un capítulo o dos al tema catalán, pero podríamos hablar de Podemos, de la abdicación del rey, de la salida de la crisis. Hay muchos aspectos que me parecen muy relevantes. Pero me dijeron, no, nuestro tema es justamente buscar temas de interés, a lo mejor un poco secundarios, pero que parecen tener importancia y a lo mejor van a tener más importancia. Y ellos, no yo, acertaron. Y yo me acuerdo tener una discusión, porque eso es muy anglosajón, ellos eligen el título del libro. Y entonces me propusieron The Struggle for Catalonia, la lucha. Y yo pensé, pero eso es un poco bélico, ¿no? Estamos en el 2015, con lucha, no sé qué. A ver, y al final me dijeron, no, eso suena bien, es lo que es, y lo vamos a poner. Yo todavía no había escrito ni una línea casi. Y realmente, otra vez, acertaron, porque 2 años después salió el libro ahora en septiembre. Es una lucha, es más, es un título casi blando para lo que es. Se quedaron cortos. Bueno, pero son esas cosas. Entonces y luego empecé a trabajarlo y darme cuenta de la riqueza y la complejidad del tema. Es decir, que todas esas maneras de hablar de que Cataluña contra España y eso, lo absurdo a veces que son esos comentarios. Porque todo en la vida es complejo. Y empecé a hacer entrevistas y el libro está realmente basado no en entrevistas. De hecho, más de 200 entrevistas, y en esas entrevistas cada vez me he encontrado con gente que tiene aspectos a veces contradictorios o trayectorias de vida. Han pensado una cosa, ahora piensan otra, han cambiado, como nos ocurre a cualquier ser humano. Yo espero que es un libro muy humano, que cuenta historias donde cómo la gente piensa. Y como es un libro, el trabajo es distinto al del periodismo que hago normalmente. Yo normalmente aquí estoy sentando con alguien, intento sacar algo que puedo poner en la noticia del día siguiente o de la semana siguiente. Tengo que tener algo. Para un libro eso no sirve mucho, porque en 2016 preguntar qué va a pasar en febrero no sirve mucho sabiendo que el libro no sale hasta 2017. Entonces, las preguntas que uno hace son distintas y yo utilicé un poco la ignorancia como ventaja y pregunté cosas justamente de este tipo. ¿En qué momento le ha interesado por primera vez su identidad? ¿En qué momento? Cuéntame un momento cuando ha pensado por primera vez, yo Juan Carlos, pero ¿quién soy? ¿Soy colombiano? ¿Qué me hace colombiano o qué no? Y luego he preguntado, por ejemplo, cosas como, a ver, si llegamos a un Estado independiente en Cataluña, ¿qué va a cambiar en su vida? Cuéntame algo en concreto. ¿Qué está deseando hacer que no puede hacer hoy? Y esas preguntas pueden sonar a lo mejor un poco, pueden sonar sencillas o torpes, no sé, pero son complicadas. Cuesta mucho responder a esas preguntas. ¿Usted cree que Cataluña llegue a ser independiente? Porque al principio del libro, yo le he leído gran parte, usted habla mucho de una cantidad de hechos históricos, porque lo son, que se han producido en estos últimos, qué sé yo, 15 años o 20 años, que jamás pensaron que se puedan producir. En ese sentido, ¿usted cree que puede llegarse el día en el que se independice Cataluña? Yo lo único que quería decir es que dentro del largo listado de cosas que han ocurrido, no sería la cosa más espectacular. Si miramos la historia de este siglo, comparamos la idea de la independencia de Cataluña con algunas cosas que han ocurrido, como el Brexit o la llegada de Obama o de Trump. Yo tengo una larga lista de cosas donde he escuchado durante años gente diciéndome eso es imposible. Entonces yo me quito del bando de la gente que habla de cosas imposibles. He viajado a la Europa comunista en el 89 con mi madre
que viene ahí diciéndome, puedes ir en cualquier año porque el muro se va a quedar. Y a los 3 meses no había muro en Berlín. Es decir, ya no estoy para decir eso. Yo creo que depende mucho de muchos factores que de momento no sabemos. Yo no tengo claro a qué tipo de Europa vamos a llegar en 50 años. No tengo claro si va a ser una Europa de más unión o de más fragmentación. Todo me parece posible en el panorama actual con los políticos que tenemos, que son políticos realmente que miran el corto plazo y no tienen ya esta visión, yo diría, estatal o que tenían algunos de la posguerra, de la post-Segunda Guerra Mundial. Yo creo que todo puede ocurrir, pero me imagino que si, y espero mucho, que si ocurre un día un gran cambio en Cataluña va a ser de manera ordenada, donde se va a hacer algo que permite que todos están de acuerdo, después de razonarlo, después de pasarlo a lo mejor por varias votaciones, pero yo no descarto el tema. Y repito, yo me imagino también que es mucho más probable hoy que seguimos con la España actual. No veo razones para no lograr superar este momento, pero hay que superarlo. Es un momento y a lo mejor es una oportunidad, porque es una crisis y cada crisis tiene sus oportunidades. Y una crisis es un momento donde uno tiene que ver lo que ha hecho bien y mal, y a lo mejor sale España reforzada de esa crisis, con un sistema justamente más adecuado que lo que se hizo en el 78, donde realmente no nos olvidamos, se hizo mucho, muy bien, pero la prioridad, y era un tema muy complicado, era lograr el paso de dictadura a democracia. Eso era la prioridad, y eso lo hicieron de manera impecable. Con un intento de golpe de Estado por el camino, pero bueno, de 24 horas, entonces lo hicieron de manera impecable y eso lo lograron. Cada generación tiene sus retos, a lo mejor esa generación pide otras cosas y muchos de los temas de Cataluña yo les veo como no temas de Cataluña, son temas de España, de Europa, de la sociedad moderna. Conectar, cómo llegamos a volver a conectar políticos con la gente. ¿Por qué no se interesan los políticos por los problemas reales de la gente? ¿Qué hacen con el tema de la desigualdad? ¿Qué hacen con el tema de la corrupción? El espejo que presenta Cataluña es un espejo donde se tiene que mirar España en su conjunto y preguntar, pues a lo mejor de esas demandas, algunas nos sirven para el bienestar de todos. Una última pregunta porque nos quedan 4 minutos. Al principio de este libro también habla usted de las muchas cosas que lo atrajeron de Cataluña. Incluso menciona que empezó a oír hablar usted de Cataluña en un partido de fútbol, en una visita del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona, tal vez a Suiza, donde jugaban con su equipo y que usted le pidió a su padre que lo llevara al estadio. Justamente hablando de fútbol, y hace un momento hablábamos también del Barça, que es una institución mundial, hay un capítulo aquí que se titula Playing Politics in Catalan Sports. En lo que tiene que ver con la cultura, usted dice que ha habido catalanes o gente que ha vivido en Cataluña muy famosa como Salvador Dalí, el pintor, o como Antoni Gaudí, el famosísimo arquitecto, o como Pablo Picasso, que aunque nació en Andalucía, en Málaga, pasó gran parte de su vida en Barcelona. ¿Qué importancia tiene el deporte en Cataluña en todo esto? Bueno, yo creo que primero el deporte tiene mucha importancia a nivel de la sociedad en general, en España, pero en muchos otros países. En el tema catalán, lo interesante es que el fútbol ha permitido, especialmente el Barça, ha permitido a mucha gente identificarse con... Al final, ¿qué es lo que pasa? Es que buscamos identidad. Entonces, cuando uno escucha a alguien que habla, un socio que habla de fútbol, en general habla de nosotros, hemos jugado fatal. Pero nosotros nada. Este tipo ha estado sentado en un bar y ha mirado a Messi o a quien sea jugando el partido. Pero este sentimiento de identificación que da el fútbol, en el caso catalán ha sido muy fuerte y en ciertos modos ha sido un contrapeso a otras realidades.
y hay muchos aspectos, incluidos contradictorios. Por ejemplo, en la época del franquismo, gran parte del palco del Barça estaba con gente que estaba que se apoyaba en el franquismo. Y durante años, incluido el presidente del Barça, era un hombre del franquismo. Pero para mucha gente, el Barça en este momento era un momento de orgullo, de a lo mejor dar una paliza a los de Madrid de manera aceptable, porque era en la cancha de fútbol, ¿no? Y entonces, yo en el capítulo del Barça también he buscado todos esos aspectos contradictorios donde ahora se reutiliza o se reivindica cosas que no son. Y, por ejemplo, el primer equipo del Barça realmente era más bien un equipo de extranjeros. El presidente Gamper venía de mi país, de Suiza, llevó los colores de un club de Suiza a Barcelona, quería jugar al fútbol, no había fútbol, empezó ahí su club. Entonces, en ese momento es fácil olvidarnos de cómo cambian las identidades. Pero y el Barça actual, de cierto modo, ya no es el Barça de hace unos años, donde hubo un momento de mucho orgullo de la masía, de la cantera del Barça que producía de esos jugadores. Hoy en día el equipo del Barça tiene mucho menos catalanes que extranjeros, es un hecho. Entonces, pero al final, si uno cree y tiene fe en lo que piensa, pues da igual los hechos. Pero el fútbol, yo en el fútbol obviamente veo un instrumento para conllevar pasión colectiva, y eso es la base de la identidad, de todas las formas de identidad colectiva. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en la Casa de América en Madrid para despedirnos en esta entrevista con Rafael Minder, el corresponsal del periódico The New York Times y autor de este libro The Struggle for Catalonia, la lucha por Cataluña. No se les olvide, en esa región española, en esa comunidad autónoma, hay elecciones claves dentro de 48 horas. Rafael, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.